Buenos días, profesora María Becerra. Junto a mi compañero Cristian Moreno Zamorano y quien le habla, Cristian Araya Frada, de la sección 481 de la carrera de Ingeniería Comercial, le presentaremos sobre qué es la economía feminista, su impacto y su medición en Chile. Para comenzar con la presentación, antes que nada se realizó una hipótesis en cuanto a las preguntas a tratar, en donde se cree que la economía feminista es una ciencia enfocada en temas de real importancia, sobre todo para las mujeres, como es en el caso de la exclusión del sexo femenino, eficiencias monetarias, el ingreso al campo laboral de manera igualitaria entre hombre y mujer, entre otros, intentando por ende buscar que ambos géneros tengan las mismas capacidades, oportunidades y derechos en los temas socioeconómicos y de trabajo, lo que en nuestro país causa tanto impactos negativos como positivos. Dentro de lo negativo, y un gran alboroto por decirlo de alguna manera, precisamente por el Chile antiguo, en donde lideraba una era patriarcal y de machismo innato. Y positivo porque cada vez se están atribuyendo más instancias a las mujeres como siempre debe haber sido. Ahora, respecto a cómo se mediría la economía feminista, tenemos la idea de que puede ser mediante análisis e investigaciones, cada cierto tiempo determinado, de manera cuantitativa y cualitativa en las mujeres que residen en Chile, como se puede apreciar acá en la diapositiva. Para de esta manera determinar si hay avances en cuanto a la economía feminista, al feminismo o no, y su alcance ha sido cada vez mayor, para lograr finalmente tener un Chile con equidad de género. Ahora, comenzando con el trabajo de investigación. ¿Qué es la economía feminista? Antes que nada, partiremos hablando de manera individual. La economía, según definiciones propuestas en clases, es una ciencia social que estudia cómo satisfacer necesidades ilimitadas a partir de recursos escasos, mientras que feminista es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de sus capacidades y derechos, que tradicionalmente han estado reservados solamente para los hombres. Por lo que en su conjunto, según fuentes virtuales y diversos autores de los cuales investigamos, es en términos generales economía feminista un estudio crítico. ¿Un estudio crítico de qué? De la economía, valga la redundancia, pero que busca producir una inclusión de género, enfocando su atención en las construcciones sociales de economía tradicional, cuestionando tanto lo positivo como lo negativo, criticando y reflexionando en todos los campos temáticos de la economía. Por tanto, desde una visión feminista, no se depende solamente del salario para vivir. Hay más focos, por decirlo de alguna manera, de generación de recursos, entre ellos una muy importante que es el hogar, debido a que permite la sostenibilidad de la vida. Por ende, el objetivo del funcionamiento económico desde esa mirada iría mucho más allá, iría asociado primordialmente a la producción de esta vida, y no a la producción del capital. Por lo mismo se concentra en reconocer, identificar, analizar y hasta proponer cómo modificar la desigualdad de género, ya que es un elemento necesario y esencial para lograr la equidad socioeconómica. Lo que resumimos a partir de ciertos pensamientos, ideologías y hechos de diversos autores, además de referencias virtuales que se mostrarán al final de la presentación. Ahí como se va a apreciar Lourdes Veneria, Corina Rodríguez y Amaya Pérez, en donde extraemos información sobre orígenes, definición y expansión de la economía feminista. Y Valeria Esquivel y Sandra Harding, que nos tratan sobre los avances y la visibilidad de las mujeres. Ahora nos dirigimos a otro punto sumamente importante, que es el impacto que ha causado la economía feminista en Chile. Pero antes que nada contextualizaré un poco sobre el feminismo. Si bien existen diversas opiniones en cuanto a su verdadero origen, se dice que con el logro del derecho de sufragio de la mujer a fines del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó esta ideología. Sin embargo, en el siglo XVIII, con la filosofía de la Ilustración, fue cuando se plantea una polémica alrededor de esta igualdad de derechos entre ambos sexos. Aquella que nos ha llevado hasta el día de hoy a los movimientos actuales que ya comenzaron hace algunos meses. Ahora, pasando a otro punto, luego de contextualizar en cuanto a feminismo, se eligieron estos tres agentes políticos, de varios que han participado y contribuido en esta ideología en Chile. Si bien toda persona que está en el gobierno tiene ojos de la sociedad, factores positivos y negativos, contaré acotadamente cosas importantes de cada uno de estos en relación a esta ideología. Partimos, Michelle Bachelet. ¿Por qué Michelle Bachelet? Porque aquella marcó un antes y un después, ya que ella fue la primera mujer electa en nuestro país. Ahora, Sebastián Piñera, ya que para algunos respondió a los desafíos, para algunos. ¿A los desafíos de qué? A los desafíos
del poder de género, promoviendo el feminismo liberal, a través de su énfasis en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y también la protección contra la violencia física y la autonomía económica femenina, lo que provoca que, a posterior, el retorno de esta persona, del gobierno conservador, ponía en duda el entonces proyecto de ley que él promulgó, la Ley de Identidad de Género, que permitiera a las personas transgénero cambiar su sexo y nombre en el registro civil. Y por último, Camila Vallejos, quien intervino a favor del movimiento feminista, resaltando sobre todo las demandas para tratar el acoso sexual, remarcando el gran poder cultural que los establecimientos educativos pueden y tienen para reforzar o combatir desigualdades entre hombres y mujeres. Sabemos que de estos tres personajes existen bastantes hechos y actitudes contrarias a sus acciones, a las acciones comentadas recientemente, lo que provoca gran molestia frente a la sociedad. Sin embargo, se expusieron estas para demostrar que con el paso de los años ha estado cada vez como más centro de atención la ideología feminista, lo que esperamos con creces que siga siendo así, pero de verdad con una actitud y acciones que demuestren realmente el interés por lograr la tan esperada equidad de género. Ahora algo positivo. Como se puede apreciar en esta imagen, hay un gran avance histórico de la presencia de las mujeres en el Congreso chileno. Aquí, entre los años 1990 y 1994 participan tan solo un 5%. Sin embargo, como se puede apreciar entre los años 2018 y los próximos 2021 y 2022, se estima alrededor de un 23% aproximadamente, lo que muestra claramente el creciente avance paulatino que han tenido con el paso de los años. Lo que esperamos con creces y con ansias que siga subiendo y se puedan tratar igual a hombres y mujeres. Y nos trasladamos nuevamente a escritos y acciones de personas que han participado en temas de economía y feminismo. Por lo que pudimos contrastar la información, además de las referencias virtuales que se mostrarán al final de la presentación. Acá nos encontramos con Sebastián Piñera, Mercedes Alessandro y Camila Vallejos, de donde extraemos información que nos sirvió de contexto para poder desenvolvernos con claridad en cuanto a este tema. Hablándonos sobre igualdad de género, dando a conocer opiniones de personas sabias en el tema y la preocupación que están dando acerca de las mujeres transgénero, la diversidad sexual y las mujeres pobres. Y finalmente, Marta Matamala, Maya Fernández y nuevamente Sebastián Piñera, que nos hablan sobre el machismo que nos han inculcado desde pequeños y la demanda para tratar el acoso sexual, remarcando el poder cultural de los establecimientos educativos en reforzar o combatir desigualdades entre hombres y mujeres. Y por último, y no menos importante, un comentario de Sebastián Piñera bastante antagónico, por decirlo de alguna manera, a lo hecho mencionado, ya que estaba supuestamente intentando colocar ideologías feministas, lo que mostró con un comentario machista, como aquel del cuadro gris, sobre la falda. Tiene que ser suficientemente larga para cubrir lo fundamental y lo suficientemente corta para mantener la atención, lo que es un poco incoherente dentro de lo que está hablando de feminismo y después traer ideologías machistas. Muchas gracias. Buenos días, ahora le habla Cristian Moreno Zamorano para tratar el impacto en Chile que ha causado la economía feminista. Según investigaciones, hay que saber en primera instancia que por concepto de impacto siempre conlleva consecuencias tanto positivas como consecuencias negativas. La que en el caso tan polémico actualmente que es el feminismo trae aún más represalias, sobre todo en una sociedad de procedencia dictatorial y machista. Si bien las oportunidades de este movimiento intentan que sean equitativas tanto para hombres como para mujeres, según la investigación se dieron dos posturas principales que preponderaban sobre todo, una postura positiva y otra postura negativa. En la postura positiva tenemos la producción de la vida, ya que este tipo de economía se caracteriza por poner en el centro de análisis la sostenibilidad de esta. Sin embargo, en lo negativo nos dirigimos a la descentralización de los mercados, debido a lo expuesto anteriormente, en donde la mirada principal ya no se da por la producción del capital. Ahora, ¿cómo se puede apreciar en el cuadro que está en el extremo superior derecho? Hacemos alusión al antes y al después para las mujeres, dando a entender que en la antigüedad las mujeres tenían muy pocas oportunidades laborales, tenían muy pocos derechos o muy poco campo laboral. Sin embargo, hoy en día lo que se espera es que las mujeres, además de todos los cambios políticos y sociales, en lo económico, cada vez que se les tome más importancia y se intente lograr la equidad de género tan esperada. Ahora, pasando a otro punto, ¿cómo se mediría la economía feminista en Chile?
Simple, la economía feminista se mide desde el punto de vista de la pobreza de los hogares, estudiando una dimensión que no es apreciable de manera evidente, marcando una notoria diferencia con las demás ramas de la economía, desde un método cualitativo. Según este enfoque, para comenzar hay que entender el concepto de pobreza en esta ciencia, que sería un fenómeno que tiene y se relaciona con diversas dimensiones. Aquella debe ser entendida no solo como la falta de recursos, sino también a la incapacidad de administrarlo y el consumo que de ello se realiza. Por lo que sabiendo que hoy en día el sistema económico es capitalista, es decir, se involucra en la generación de ingresos de medios de producción privados y patriarcal, es decir, más hombres en el mundo laboral que mujeres. La economía feminista quiere romper aquellos factores, intentando buscar una reorganización que no solo la incluya de manera más potente en el mundo laboral, sino desafiar el orden social existente que la economía ha puesto sobre la mesa a lo largo de los años. En resumen, según lo expuesto durante la presentación, la economía feminista busca satisfacer las necesidades humanas y entregar bienestar, de modo de crear una nueva concepción de economía y trabajo, de esta manera intentando mejorar la situación económica de los hogares en aquellas mujeres que se encuentran en situación de pobreza o sin trabajo remunerado. Como se comentó anteriormente, se busca una nueva concepción de economía de trabajo, ya que actualmente solo se considera relevante aspectos mercantiles, es decir, aspectos que tienen que ver solo con el comercio y la comercialización de productos, olvidando a ciertos espacios de actividad económica esencial para el funcionamiento del sistema con el paso de los años. Mayoritariamente han realizado las mujeres que permanecen en el hogar haciendo trabajos no remunerados, como son los trabajos domésticos, los cuales no reciben sueldos. Luego de terminada la investigación en relación a la economía feminista, realizamos 3 posturas originales para que ésta pueda expandirse y establecerse como ciencia prioritaria, para intentar la equidad de género y la valoración que debe tener el sexo femenino. Un censo femenino, en donde cada cierto tiempo se realicen preguntas sobre los cambios y o mejoras que ha tenido la presencia femenina en aspectos económicos. Mejorar toda norma jurídica en las leyes y acciones del gobierno en las políticas públicas, de acuerdo a lo expuesto a tratar a la población de nuestro país. Y por último, utilizar diversos tipos de publicidad persuasiva para intentar que la gente que no apoya esta ciencia logre hacerlo cada vez más cotidiano y que cambien su postura. Para terminar, según la hipótesis expuesta por mi compañero Cristian Araya Ferrada en relación a la investigación realizada por diversas fuentes bibliográficas, tanto vía internet como por autores y libros, se llegó a la conclusión que ¿qué es la economía feminista y cómo fue su impacto? Sin embargo, en el caso de la pregunta de ¿cómo se mediría en Chile? Erramos, ya que esta se en base a la pobreza, como se comentó anteriormente, no por investigaciones cuantitativas y cualitativas. Y finalmente, en relación al tema central, se concluye que debido a que ésta apoya la equidad de género, velando por el bienestar común, primando la vida sobre la producción de capital, nos sumamos a este estudio crítico de la economía. Muchas gracias por su atención.